Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de la resurrección del Señor, que celebramos toda esta semana como un gran día, el 8º día, el Señor acá va haciendo cosas para que sus discípulos por fin comprendan cuál es el gran misterio de la venida del Mesías a la tierra. Los judíos esperaban a un Mesías así, liberador del yugo, de la opresión, del imperio. Y resulta que el Señor, que siempre es paradójico para sus cosas, nos va educando de una forma que nos hace pensar. No nos da todo así masticado como a las guaguas, sino que nos hace pensar y hace signos. Durante toda su vida Él fue demostrando a sus discípulos primero y a la gente que quisiera creer, hombres de buena voluntad, fue demostrando que Él era el Mesías. No solo con palabras, sino con hechos. La Escritura decía que el Mesías daría vista a los ciegos, haría caminar a los paralíticos, haría escuchar a los sordos, haría hablar a los mudos, y Él fue haciendo esos signos. Cuando Él resucitó a un muerto, no es pobrecita la viuda, sino que
yo soy la resurrección y la vida. Cuando da la vista a un ciego, yo soy la luz del mundo. Multiplica los panes y da de comer, yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo. O sea, el Señor va haciendo signos para mostrar que Él era aquel del cual las Escrituras hablaban proféticamente en la antigüedad y hoy era una realidad. Y sus discípulos, habiendo vivido todo esto con Él, les pasaba lo mismo que a nosotros nos pasa hoy. No han cambiado los tiempos. Nosotros hemos recibido un bautismo que nos hace hijos de Dios por adopción, pero recibimos todas las gracias que tuvo Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, en la tierra las tenemos nosotros también por el bautismo. La Escritura dice, ¿no habéis oído, dioses sois? Y por Dios que nos cuesta creer que podemos llegar a ser igual que Dios, que podemos llegar a ser igual que Jesucristo. Jesucristo, hombre, resucitaba a los muertos. Jesucristo, hombre, hacía andar a los paralíticos. Y acá tenemos que se cumple la palabra, lo podemos ver, porque Pedro, yendo al templo, ven al paralítico de toda la vida y le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro en ese momento? La fuerza del Espíritu Santo, porque por fin había entendido, gracias a esa fuerza del Espíritu, había entendido que Jesucristo era el Mesías esperado, que había andado con ellos y les había dado su gracia. Y por eso le dice, con esa fe, levántate y camina, tal como lo hubiese hecho Jesucristo. Y por supuesto el hombre recibió esa fuerza y empezó a cantar, a saltar y a alabar a Dios y a bendecir a Dios. Nosotros tenemos ese mismo poder, pero nos cuesta creer. Jesucristo no en vano le pidió al Padre que sean uno en mí como tú y yo somos uno, para que seamos uno con Dios. Y ser uno con Dios es ser como Dios. Y eso es lo que el mundo necesita. Yo anoche hice lo que había dicho en la otra Eucaristía, que cuando aplaudieran a los médicos y a los enfermeros, no por lo que están haciendo, yo iba a salir a gritar, Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Y lo hice. Solo que nadie me contestó porque parece que ni me oyeron o ni me pescaron, una de dos. Pero no importa, pero si ustedes piensan, todo lo que está pasando de bueno es gracias a Dios. Si los médicos pueden atender a los enfermos, es gracias a Dios. Si los enfermeros y todos se pueden donar con esa generosidad que se están donando, no es porque sea muy bueno, porque yo estoy seguro que en sus casas se pelean igual que nosotros, que tienen juicios igual que nosotros, no, es por gracia de Dios. Y eso que ellos puede que muchos sean inconscientes de eso. Por lo tanto, nosotros que tenemos esa conciencia, nosotros podemos llegar a ser estos consoladores, pero algo más allá que la buena voluntad o el buen deseo, sino que además consolar hablando de Dios, hablándole, tal como hace Jesús. Fíjense que estos discípulos van todos enchistecidos, y a mí me encanta Jesucristo, porque es como... nos da puntadas sin hilo, la verdad, y es tan divertido. A mí me encanta, tiene un humor finito. Se pone a caminar con ellos y le dice, ¿de qué van hablando? Así como haciéndose el loco, ¿no? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha sucedido? ¿Qué cosa? ¿Ah? Y ellos pisan el palito y le empiezan a contar que Jesús de Nazaret, que lo habían matado, que tenían tanta esperanza y todo. Y él con santa paciencia los escucha. Como nos pasa a nosotros, que el Señor con santa paciencia nos escucha cuando nos quejamos, cuando no nos damos cuenta de lo que está haciendo en nuestra vida, cuando estamos murmurando contra la mujer, contra el marido, contra los hijos que no nos hacen caso, contra los papás que son tan catetes, en fin. Y el Señor nos escucha con santa paciencia. Dice, pobrecitos, ¿no se han dado cuenta que yo les di mi espíritu ya? ¿No se han dado cuenta que ustedes tienen el poder de amar, el poder de perdonar, el poder de reconciliarse unos con otros y de reconciliar a otros? Ustedes tienen el poder de dar la vida a los que hoy caminan en este mundo como si estuvieran muertos.
los Walking Dead actuales, ¿no? Que además eso era por una pandemia, ahora estamos en medio de una pandemia, pero los que andan como muertos en vida no es por el virus, es porque no tienen a Dios. Y nosotros tenemos ese poder para resucitarlos, para darles la vida. Y tenemos que tener la misma paciencia que el Señor, porque a veces hasta nuestros mismos hijos o nuestros familiares, nuestros amigos, no nos entienden. Y piensan que somos unos locos beatos que seguimos viniendo a misa cuando hay cosas tan importantes de qué preocuparse. Es que ¿qué más importante hay que buscar al Señor? Por eso, ánimo, hay que dar gracias al Señor e invocar su nombre, porque el Señor es el dueño de toda la tierra, Él es el Señor de la vida. Y este virus, si lo vemos desde el Espíritu del Señor, ha sido una bendición para nosotros y para todos los hombres que buscan a Dios. Nos ha hecho más humanos. Hemos vuelto a ser solidarios realmente, de corazón, pensar en el otro. Hemos vuelto a ser familia. Pues bien, y además tenemos la posibilidad de anunciar el amor de Jesucristo. ¡Qué cosa más estupenda! No tengamos miedo a los que te mandan esos memes que dicen que Jesucristo hoy no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? La cantidad de memes que hemos recibido, de fotos de las familias que celebraron la Pascua en sus casas, que hicieron el lucernario, que prendieron el fuego santo, que cantaron el pregón, que bendijeron a Dios. Claro, no tuvieron una misa en vivo, pero tuvieron realmente una presencia de Jesucristo en sus hogares. Jesucristo está resucitado y está en medio de nosotros y está buscando a quien se dé cuenta de su resurrección para abrirle los ojos y que puedan darse cuenta que eso que anhelan ya lo tienen. Está en ellos. El problema que hoy yo veo que pasa es que no hemos sido suficientemente educados en la fe. Nos quedamos un poco con las catequesis de primera comunión, las catequesis de confirmación, quizás algún cursito bíblico que hicimos por ahí algún día. Yo personalmente cuando entré a la iglesia estaba con una sed de Dios tan tremenda, además que Dios me había hecho una gracia tan grande que yo lo buscaba desesperadamente. Y anduve por todo lo que pude andar dentro de la iglesia. ¿Y qué era lo que a mí me faltaba? Y me di cuenta en un momento que yo estaba experimentando el amor de Dios, pero realmente no conocía a la iglesia. Era una cosa así del espíritu, muy directo, pero yo pertenecía a la iglesia. Y el párroco mío en ese tiempo, el padre Jorge Prieto, que Dios lo tenga en su gloria, él me invitó a escuchar las catequesis del neocatecumenado, que es la pastoral diocesana más completa que existe hoy. Hay muchas pastorales, pero la más completa es el neocatecumenado. ¿Por qué? Porque nos refresca nuestro bautismo, nada más. Y una vez con tu bautismo fresco, tú vas a ser, si eres cura, vas a ser un cura diocesano maravilloso. Si eres religioso, vas a entender perfectamente la regla de tu congregación. Si eres un laico comprometido, el compromiso se te va a salir naturalmente, porque ya no vas a ser tú, es el Espíritu Santo que empieza a actuar en ti. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Necesita volver a la fuente. Y precisamente esta pandemia lo que ha hecho en esta Pascua es hacernos vivir una Pascua como en las fuentes, cuando los hogares se reunían en torno a este Cordero Pascual y celebraban, porque los cristianos durante los 3 primeros siglos celebraron la Pascua tal cual como la celebraban los judíos. La única diferencia que tenían era que ya no era el 14 de Nisan, el día de la luna nueva, sino que ellos celebraban la noche en que Cristo resucitó, el domingo, el día del Señor. Y esa era la única diferencia. El resto era todo el Pesaj hebreo. Pues bien, hemos vuelto a las fuentes. Con esta pandemia, muchos hogares celebraron la Pascua como en ese tiempo, en familia, en donde el padre le transmite la fe a los hijos, en donde se puede tener un encuentro personal con el Mesías, que en el caso nuestro no necesitamos dejar la puerta abierta para que venga el Mesías por si es que llega este año, porque nosotros sabemos que el Mesías está resucitado y está con nosotros. Ojalá podamos vivir esta cincuentena
a la espera de la aparición de Jesucristo. Vamos a leer que el Señor se les empieza a aparecer de distintas formas. Algunos lo reconocen. San Juan es siempre que cacha dónde está el Señor, ¿no? Se les aparece en la playa, se les apareció aquí caminando, después aparece en medio de ellos con las puertas cerradas, que nos está mostrando este cuerpo glorioso que todos vamos a tener un día y que Él ya tenía. En fin, vamos a tener este tiempo maravilloso en donde el Señor se nos va a ir haciendo el encontradizo. Ojalá podamos descubrirlo un día y decir, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Aleluya, está resucitado. Bien. El que tenga oídos para oír, lo oiga.